A ver, ¿cómo se pone fin a una dictadura de 35 años en una sola noche? Pues la respuesta, o al menos una parte muy importante, no está solo en los libros. Está de hecho en las comunicaciones por radio de los propios militares que la derrocaron. Así que vamos a meternos de lleno en esa noche, vamos a reconstruirla casi minuto a minuto a través de las voces de sus protagonistas. Vamos a descifrar esas comunicaciones que sellaron el destino de todo un país. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta orden. Esto no es un plan que se susurra, no. Es un grito de guerra que se lanza por la radio y que lo precipita todo. Un plan que llevaba meses preparándose. De repente se ve forzado a ejecutarse 6 horas antes de lo previsto. Y lo que era una conspiración secreta se convierte en una insurrección a vida o muerte. Pero, ¿por qué esa prisa? ¿Qué es lo que pasó para que saltara todo por los aires? Pues porque el plan original, una operación encubierta de altísimo riesgo, había quedado comprometido. La conspiración, en pocas palabras, había sido descubierta. Y a partir de ahí ya no había marcha atrás. El plan, que lo llamaban la Operación Secuestro, era de película. La idea era capturar al dictador discretamente en la residencia de su amante. Pero alguien dio el chivatazo. Stroessner se escapó por los pelos, y las tropas de asalto, en vez de encontrarlo a él, se encontraron con disparos. En cuanto el general Rodríguez supo que su plan secreto había fracasado, tomó la única decisión que le quedaba: lanzar el golpe de Estado de forma abierta. Era ahora o nunca. Y claro, en medio de esa improvisación, de ese caos, los golpistas activaron su arma secreta. Se trataba de una red de comunicaciones totalmente independiente y segura. La red Carlos, que así se llamaba, se convirtió en el auténtico sistema nervioso de toda la operación. Era la única forma que tenían de coordinar a todas las unidades en lo que era ya una carrera contrarreloj. Y aquí los tenemos. Estos son los protagonistas de la historia. Carlos, que era el general Rodríguez; Carlos I, la infantería; Carlos III, la caballería del famoso coronel Oviedo. Pero bueno, esto no son solo indicativos de radio. Estas son las voces que a través de las ondas van a dirigir la batalla que decidirá el futuro de Paraguay. Vale, con la red de mando ya funcionando a pleno rendimiento, se pone en marcha la primera gran acción militar. El objetivo es muy claro: el Regimiento Escolta Presidencial. Era, por así decirlo, el corazón de las fuerzas leales a Stroessner, el bastión que tenía que caer sí o sí. El movimiento fue rapidísimo y muy preciso. Hay que imaginarse la escena. En plena oscuridad, las unidades blindadas se mueven para formar un perímetro del que es imposible escapar, una especie de media luna de acero que rodea por completo el cuartel de los leales. El mensaje no podía ser más claro: estáis atrapados, no hay salida. Y para que quede clara la contundencia con la que llegaron, esta comunicación, transmitida directamente desde el terreno al puesto de mando, lo dice todo. No estaban allí para negociar desde una posición débil, no. Estaban allí para imponer su voluntad por la fuerza. 11 tanques, nada menos. Pero ojo, que la cosa no iba solo de tanques y de disparos. Al mismo tiempo que montaban el asedio militar, los golpistas lanzaron una campaña de guerra psicológica muy sofisticada. La idea era quebrar la moral de los defensores sin tener que llegar a un baño de sangre. Esto tiene un nombre técnico. Se llama PSYOPs, operaciones psicológicas. Y consiste básicamente en combatir en la mente del enemigo, en hacer que resistirse parezca no solo inútil, sino la peor de las opciones. Y claro, en un ejército donde la lealtad de 35 años estaba a punto de romperse, esa era justo la grieta que los rebeldes iban a explotar con una eficacia tremenda. La estrategia era, por decirlo de alguna manera, la del palo y la zanahoria. Por un lado, la coerción, la fuerza bruta, la amenaza constante de un ataque total, y por otro, la persuasión. Una mano tendida que ofrecía una salida, que buscaba erosionar la moral de la tropa y, sobre todo, aislarla de sus comandantes. Y esta orden, captada en las comunicaciones, es que lo resume a la perfección. No era simplemente ruido por ruido. Cada sirena, cada avión que pasaba a baja altura, todo estaba calculado para generar una sensación de desesperanza, de que todo estaba perdido. Era en realidad una sinfonía de intimidación. Claro, el problema es que las horas pasaban y las sirenas y las promesas no eran suficientes. Las negociaciones estaban completamente estancadas. Y en el cuartel general de los rebeldes, la paciencia del general Rodríguez empezaba, peligrosamente, a agotarse. Y aquí es donde llegamos a un punto de inflexión, a un momento crítico. Las buenas palabras no habían funcionado, la resistencia seguía. Así que la pregunta que flotaba en el aire era terrible. ¿Estaba a punto de ordenarse un asalto a gran escala? ¿Se iba a producir una masacre? Y la escalada fue rapidísima. Se acabó el diálogo. Las advertencias se convirtieron en amenazas muy serias y finalmente las amenazas se convirtieron en fuego real.
El uso de morteros ya no era solo para asustar, era el último aviso antes del asalto final. Un mensaje que decía «se acabó el tiempo». Y entonces llega esto, el ultimátum. La amenaza más escalofriante de toda la noche, transmitida por la red de mando. Esto ya no era un farol. La orden era tajante. La próxima vez que los cazas sobrevolaran el cuartel, se desataría un bombardeo masivo. Había llegado el momento de la verdad. Y justo cuando todo parecía abocado al desastre, toda esa presión, tanto la militar como la psicológica, por fin estaba a punto de dar sus frutos. La resistencia, finalmente, se estaba quebrando. Hay que imaginarse la tensión en el puesto de mando. De repente, entra una comunicación entrecortada del coronel Oviedo, que está en primera línea de fuego. En esa transmisión, con muchísima estática, identifica a número 1, que era el nombre en clave de Stroessner, pero la comunicación se corta. ¿Lo han capturado? ¿Se ha escapado? Nadie sabe nada. Y entonces, segundos después, llega el mensaje completo, nítido y definitivo. Acá ya se rindieron el presidente y su familia. Es increíble, pero en esa simple frase se condensa el fin de 35 años de dictadura. La operación había sido un éxito. Y la consecuencia directa es una orden que resuena por toda la red Carlos, de forma inmediata. Cese al fuego. La batalla principal había terminado. El bastión había caído. Stroessner era ahora un prisionero. Misión cumplida, sí, pero solo la primera parte, porque la noche, en realidad, no había terminado. Ahora empezaba la tarea más difícil, consolidar el poder. Había que neutralizar los pequeños focos de resistencia que quedaban, asegurar edificios del gobierno, las teles y gestionar a cientos de prisioneros. Capturar al dictador había sido solo el primer paso. Es increíble pensar que la caída de un dictador se decidió en apenas unas horas, en una noche de caos coordinado por radio. Pero claro, la pregunta más difícil era la que quedaba en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se empieza a reconstruir una nación después de 3 décadas y media bajo el mismo poder? La batalla de esa noche había terminado, sí, pero la lucha por el futuro de Paraguay no había hecho más que empezar.